Amigos, ¿sabían ustedes que ciertos medicamentos y suplementos dietéticos irritan el estómago? También, amigos, el presidente Abinader promete a médicos responder su demanda sobre seguridad social y ajuste salarial. Y un juez impuso 18 meses de prisión preventiva a Emanuel Rivera, principal imputado en el caso de estafa a adquirientes de departamento. Amigos, la OMS afirma que pese a no ser una emergencia sanitaria, el COVID-19 sigue cobrando vidas. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster, y que estamos en este mismo momento transmitiendo en la web a través de carivisión.online. También, amigos, que estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, llámenos, que de seguro les será contestado. Amigos, agradecer como siempre a todos ustedes aquí en el país que nos sintonizan hoy domingo en ese horario de familiar de 12 a 1 de la tarde, y a todos ustedes, amigos allende los mares, que nos siguen a través de la web y a través de estos canales de Carivisión. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el presidente Luis Abinader se reunió durante 1 hora y media con el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, en el Palacio Nacional. Durante la reunión, el presidente Abinader se comprometió a analizar y responder a las demandas del gremio. El mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. También estuvo presente Juan Rosa, director de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Al finalizar la reunión, la vicepresidenta informó sobre los temas tratados y dijo: se presentaron una serie de sugerencias y necesidades, las cuales el presidente Abinader prometió que estaremos evaluando y nos estaremos reuniendo dentro de 3 semanas. Por su parte, el presidente del Colegio Médico, doctor Waldo Ariel Suero, mencionó que presentaron 14 puntos, incluyendo el tema de la seguridad social, un reajuste salarial en el sector salud y el seguro médico de los jubilados. También se discutió el pago de incentivo y la seguridad hospitalaria. Además de Suero, estuvieron presentes en representación del Colegio Médico Dominicano Luis Alberto Peña Núñez, secretario general, José Alberto Cruz Ramírez y Luis Farrington. Amigos, esta es una reunión alentadora e importantísima, porque este acercamiento, esta reunión con el presidente de la República y estos representantes del Colegio Médico Dominicano, encabezado por doctor Waldo Ariel Suero, nos dice que hay la voluntad del Estado y la voluntad del Colegio Médico de trabajar juntos por el bienestar de lo que a la final recibimos, los servicios de salud de todos los profesionales de la salud. Saludamos esta reunión y esperamos que en las próximas reuniones todos los temas tratados sean debidamente ponderados y aprobados aquellos que en realidad son necesarios y beneficiosos para el pueblo. Amigos, y el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional
impuso este jueves medidas de coerción a los 7 implicados en la red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido. Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado en la estafa, le fue impuesta la prisión preventiva de 18 meses a ser cumplida en la cárcel de Andajayo Hombre. El magistrado declaró el caso complejo y también dispuso prisión preventiva contra el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, la hermana principal de Mirna Catalina Rivera Ledesma, y el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López. Asimismo, ordenó el arresto domiciliario e impedimento de salida para Reylin Arismendi Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público. En tanto que a María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Rivera Ledesma, y Scarlett Mercedes Cruz Figueroa, su esposa, tienen coerción de garantía económica, un localizador electrónico o grillete e impedimento de salida del país. Amigos, es importante que la justicia tome carta como lo ha hecho en estos casos de estafa a gente que dura toda la vida trabajando o que mediante sus esfuerzos y su dedicación han logrado, amigos, ahorrar para sacar, como se dice aquí, y obtener un apartamento, un techo, principalmente estos dominicanos emigrantes que con tanto sacrificio anhelan tener su techo en sus países para retornar y allí pasar la vida que le quede por vivir. Saludamos que la justicia se empodere de todas estas situaciones de estafa, no solo a nivel inmobiliario, sino a nivel financiero, como ha estado ocurriendo en nuestro país. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en esta consulta donde estaremos hablando con el doctor Eduardo Cotró de Wynn, médico cirujano torácico, especialista en vía respiratoria, sobre todo lo que tiene que ver sobre las neumonías, su causa, sus daños y su prevención y tratamiento. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta un colaborador de consulta participativa. Nos referimos al doctor Eduardo Cotró de Wynn, médico cirujano torácico, especialista en vías respiratorias. Pero el doctor de Wynn es poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Duartiano, a quien le damos la bienvenida a su casa, Consulta Participativa. Muchas gracias, siempre a la orden. Es un placer estar en conexión a través de ustedes con toda la teleaudiencia. Gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente que haya usted accedido a concedernos esta consulta por el momento que se está viviendo con el asunto de los problemas pulmonares y el asunto de la juventud involucrada con neumonías, problemas del sistema bronquial e inclusive, doctor, muerte de jóvenes de 25, 22 y 24 años que hemos nosotros tenido conocimiento de su fallecimiento. Así que vamos a entrar en materia, doctor, de una vez. Neumonía, doctor. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es la inflamación e infección
del parénquima pulmonar, de una parte del pulmón o de todo un pulmón. El diagnóstico es clínico radiológico. O sea, debe haber una clínica que está caracterizada por tos, fiebre, dificultad respiratoria. En su mayoría, esos son los tres signos cardinales. Y adicional a eso, debe haber un hallazgo radiológico. Siempre debe haber un hallazgo radiológico, aunque sea mínimo, para considerar el diagnóstico clínico radiológico de neumonía. La neumonía generalmente viene por infecciones bacterianas o virales, aunque puede haber neumonía ya más extrañas por otras cosas, pero generalmente hablamos de neumonía bacteriana y neumonías virales, que es lo más común. O sea que la clasificación de la neumonía tiene varios conceptos y varios motivos, porque Sí, sí. no es lo mismo la neumonía que la neumonía lobar, la bronconeumonía, o sea, ¿cuáles son las diferencias en estas Ok, clasificaciones, doctor? hablar de bronconeumonía es lo mismo que neumonía. Lo que pasa es que antes se hacía hincapié si había un factor bronquial importante, se diferenciaba entre las neumonías en neumonía y bronconeumonía. Ya no, en la clasificación moderna se habla de neumonía y punto. Y ya cuando uno entra en particularidades de neumonía global, es cuando la neumonía abarca todo un lóbulo. Lógicamente, son particularidades que tienen importancia para evaluar el compromiso clínico, pero fuera de ahí no lo tiene. Me explico. Es importante para los médicos que tratan el paciente entender algunas particularidades de cada caso, pero para los fines del lugar es neumonía y se acabó. O sea, es neumonía y se acabó. No importa que sea una neumonía pulmonar, neumonía intersticial, neumonía típica. Es neumonía en sentido general. Lo otro viene para que entre el profesional de la salud en acción y trate la afección. Sí, mira, de acuerdo a las zonas anatómicas que la neumonía afecta, podemos hablar de la neumonía típica o la neumonía más común que afecta alvéolos, afecta bronquiolos, bronquios finales y bronquiolos y afecta en algo el intersticio. Pero cuando hablamos de neumonía intersticial, es un ente diferente en el cual generalmente respeta los alvéolos y hay una inflamación predominantemente intersticial. Pero volvemos a lo mismo. Son particularidades técnicas, muy técnicas, que solamente atañen e importan al médico. Primero, para saber el compromiso clínico del paciente. Dos, para establecer cierto pronóstico. Tres, para establecer posibles causas desde el punto de vista etiológico. Pero para los fines del paciente es neumonía. O sea, fíjese qué interesante eso que usted señala, doctor, porque de ahí se desprende el hecho de que se clasifican en función del tipo de huésped, o sea, no venía de el inmunocompetente, el inmunodeprimido. Esto conduce a determinar si el que está padeciendo la patología, las condiciones reales en que está su sistema pulmonar. Exactamente. Dependiendo de una serie de características, entonces se va subclasificando la neumonía y se asumen las posibilidades etiológicas, las posibilidades de evolución, las posibilidades de complicación. Entonces, pero eso, repito, son cuestiones técnicas que al público lo que podría más es confundirlo.
O sea, es cierto, porque entonces entrar en un aspecto técnico, decirle, mire, que usted, que el inmunodeprimido, el qué sé yo cuánto, y la cabeza de las personas y del afectado no sabe ni siquiera decir qué está padeciendo, porque no se le ha comunicado de manera clara y llana, doctor. Claro, siempre en todas las áreas del conocimiento, y más en el caso de la medicina, hay una información justa, necesaria para el paciente y sus familiares. Y hay otras informaciones, otras particularidades, que al menos que haya un beneficio en particular, no necesariamente tienen que ser de dominio del paciente, de sus familiares, incluso en este caso de la población en general. Como un programa informativo, esta es la importancia de estos programas. Cuando un personal de salud, en este caso un médico especialista, participa en un programa de esto, lo importante es dar información precisa, justa, que llegue a la población y que la informe y la forme, y no que desvirtúe una serie de bases y que lo que puede hacer es confundir más que agregar información útil. Así es, doctor. Así es, exactamente como usted señala. Doctor, la neumonía. ¿Los síntomas de la neumonía son clásicos o se puede confundir con otro padecimiento? Es decir, ¿puede una persona estar afectada con un proceso de neumonía y por la manifestación y la sintomatología confundirse y o diagnosticarse otro tipo de patología, como por ejemplo la influenza? Ya hice hincapié que la neumonía al inicio es un diagnóstico clínico radiológico. En la clínica, los síntomas y signos cardinales son tos, fiebre, malestar general y puede haber dificultad respiratoria, pero no siempre. Todo depende de la extensión o magnitud de la neumonía y todo depende de las condiciones particularidades del paciente. Ahora bien, luego entramos en diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, una bronquitis muy fuerte puede clínicamente simular una neumonía. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando uno hace la radiografía, uno ve que no hay infiltrado a nivel de parénquima pulmonar, que no hay afectación de parénquima pulmonar. Por otro lado, el cuadro radiológico nos indica a nosotros la extensión de la neumonía, las posibles etiología de la neumonía de acuerdo al patrón radiológico y si hay comorbilidades como compromiso o toque de la pleura o si la neumonía, dependiendo de la zona anatómica, si es central, si es más periférica, si abarca todo un lóbulo, como ya usted mencionó, la famosa neumonía lobar. Entonces, ya esas son particularidades que ayudan al médico a orientarlo para establecer, como le dije, posibles etiologías bacterianas o virales y además grado de afectación y grado de comorbilidad o compromiso. Y a la vez la posibilidad de complicarse. Doctor, ¿la neumonía puede prevenirse? Sí, claro que sí. Número uno, en cualquier virosis, principalmente de vía respiratoria alta. Aquí hablamos vía respiratoria alta. Desde la nariz por dentro hasta la laringe. De laringe hacia arriba hablamos de vía respiratoria alta. De laringe hacia abajo hablamos de vía respiratoria baja. De cualquier afección de vía respiratoria alta o incluso cualquier afección menor de vías respiratorias bajas, como la traqueitis y la bronquitis, si son manejadas adecuadamente, se puede evitar la neumonía. Entonces,
El manejo adecuado va a depender, uno, de establecer cuál es la posible etiología. Dos, establecer cuál es la extensión o magnitud del cuadro. Y tres, cuáles son las condiciones generales del paciente. Ya que usted habló varias veces de paciente inmunodeprimido, no es lo mismo la neumonía en un paciente joven, 20, 30 años, que no tenga comorbilidad, que no sea diabético, que no tenga un cáncer, que no tenga un SIDA o un HIV, que no sea un paciente fumador, obstructivo crónico, que no sea un asmático, que no sea un paciente que le haya dado recientemente un infarto o que esté en insuficiencia cardíaca. Entonces, si no tiene comorbilidad o la comorbilidad es muy baja, entonces podríamos prevenir la neumonía. Por otro lado, de manera general, podemos prevenir todos los cuadros respiratorios aplicando reglas de higiene. Las reglas de higiene son la base de la salud. Y aquí entonces estamos hablando de higiene respiratoria. Número uno, lavarse bien las manos para cuando las llevemos a la boca o a la nariz, no llevemos gérmenes. Número dos, el distanciamiento social. Un paciente que esté tosiendo, un paciente que tenga fiebre, un paciente que tenga una afección de la voz, que tenga una laringitis, o sea, que esté muy ronco por un cuadro agudo, un paciente que esté estornudando, que esté botando moco. De todas esas personas tenemos que tener una distancia adecuada. Por otro lado, como punto importante de prevención y de higiene, ese paciente que esté tosiendo, estornudando, que tenga alteración de la voz, que tenga fiebre, malestar general, debe cubrirse boca y nariz cuando vaya a estornudar, cuando vaya a toser. Y lo ideal hoy en día es el uso de mascarillas. Toda persona que sea un sintomático respiratorio, que tenga esos cuadros, sea el cuadro total, florido, o sea el cuadro parcial, debe usar mascarilla y no debe estar en el medio. Me explico. Debe de guardar cierta distancia y es preferible que no acuda al trabajo, a la escuela, a la universidad, que no esté en sitios públicos para no diseminar las causas que lo llevan así, sea virales o sean bacterianas. Por lo tanto, el distanciamiento es otra forma, otra variante de higiene respiratoria. Hay otra higiene respiratoria que nos preocupa, el buen cepillado de la boca, de la lengua, en los pacientes que ya tienen sintomatología y en los pacientes que aún sin sintomatología tengan riesgo. Por ejemplo, se ha demostrado que una de las causas más importantes de ocurrencia de neumonía en los hospitales, o sea, en pacientes que están ingresados, y como estamos hablando de hospitales, hablamos de hospitales públicos y hospitales privados, que aquí en República Dominicana usualmente le llamamos clínicas privadas. O sea, cualquier persona que esté ingresada en un centro de salud por cualquier causa, una causa gastrointestinal, estamos hablando de un problema del estómago, del esófago, de los intestinos, estamos hablando de un problema cardiovascular, hemodinámico, una crisis hipertensiva, una arritmia, etcétera. Cualquier causa debe de guardar la higiene adecuada de la boca y la lengua. Los pacientes cuando se sienten muy mal tienden a no bañarse, a no peinarse, a no afeitarse en caso de los varones y también tienden a no cepillarse la boca y la lengua. Esa es una acción de higiene respiratoria y se ha demostrado que la gran mayoría de neumonías que ocurren en pacientes que están encamados, y cuando hablo de encamado, hablo
que esté recluido en un centro de salud como que esté en su casa, en cama, en su habitación, muy mal y que tenga 2 o 3 días que no puede levantarse. En esos pacientes encamados, la neumonía puede venir principalmente por una falta de higiene a nivel de la parte oral y bucofaringea. Doctor, vamos a una pequeña pausa. Doctor, ¿son las neumonías contagiosas? Sí, porque las neumonías se deben a a gérmenes respiratorios, agentes infecciosos. Por lo tanto, se contagian tanto las virales como las bacterianas. Y eso, que no vamos a hablar de otras neumonías más raras, como la producida por hongo, pero vamos a quedarnos en las 2 más importantes, que son el gran grupo de neumonías virales y el gran grupo de neumonías bacterianas. Todas se transmiten, se pegan, como dice la gente. Todas las neumonías son transmisibles. Sí, claro que sí, claro. Doctor, ¿y estas neumonías? ¿Qué tratamiento por el tipo de neumonía, el tipo de afección? ¿Cuáles serían los tratamientos adecuados para tratar la neumonía, principalmente en este tipo de pacientes que usted señala, pacientes con movilidades, pacientes diabéticos, pacientes cardíacos, pacientes que están encamados, que están en una clínica? ¿Cuáles serían los tratamientos? Una vez que se que se establezca la causa, si es bacteriana o si es viral, entonces entonces el médico le aplicará los tratamientos. En el caso de la neumonía bacteriana, hoy en día tenemos antibióticos sumamente efectivos que algunos con un solo comprimido al día, incluso en algunos ciclos acortados, podría lograr la curación total de la neumonía. En otros casos hay que combinar antibióticos. ¿Cuál es caso? Eso lo va a determinar el germen, el cuadro y las condiciones previas del paciente. Como hablábamos ahorita, las comorbilidades. Por otro lado, en las neumonías virales se pueden dar medicamentos antivirales y se pueden dar medicamentos que, aunque no tratan las causas directamente, mejoran las condiciones generales, mejoran las defensas del huésped, del paciente, y acortan el cuadro viral, el cuadro neumónico, y a la vez impiden o minimizan las complicaciones. Doctor, se dice que a propósito de una persona encamada, una persona que esté hospitalizada por cualquier otra razón, una cirugía, se dice que es posible coger, como dice, adquirir un tipo de bacteria que dura en manifestarse hasta 5 días y esto puede manifestarse ya luego del paciente dado de alta de la clínica y Sí, puede inclusive ser mortal este tipo de bacteria y provocar una neumonía que conduzca a la muerte. exacto. Entre las bacterias, vamos a hablar entre los gérmenes, pero se habla más de las bacterias. Entre los gérmenes podemos distinguir, de acuerdo a las clasificaciones, diferentes grupos. Ahora bien, para esto que nos ocupa, según su pregunta, tenemos gérmenes de la población general, gérmenes del medio ambiente general y los gérmenes intrahospitalarios o nosocomiales. Ok, entonces, los gérmenes intrahospitalarios son aquellos gérmenes que llegaron en un momento dado con cualquier paciente e incluso que pudieron haber llegado en un paciente no infectado, sino simplemente contaminado, que no tenga clínica. Pero ese germen, una vez que entra al nosocomio, al hospital, es puesto en contacto con diferentes tipos
de antimicrobianos. Y al ponerse en contacto, los gérmenes van evolucionando y desarrollan resistencia a los antimicrobianos más comunes. Entonces, esas son las neumonías nosocomiales o hospitalarias, que como dices, aunque se contaminan o se contagian dentro del centro, se pueden manifestar aún después del paciente haberse dado de alta. Esas neumonías, en el caso que no se ocupa, pero en general, esas infecciones son las más difíciles de tratar, porque el germen que la causa ya viene como una resistencia primaria a los antibióticos más usados, más comunes. O sea, que ese tipo de germes, de bacterias, sí, ciertamente puede resultar, tiene un alto riesgo de mortalidad, doctor. Tiene mayor riesgo de mortalidad, de mortalidad, o sea, mayor riesgo de provocar una gran enfermedad y tiene también mayor riesgo de provocar la muerte, mucho más si eso ocurre en los extremos de la vida. En la etapa infantil temprana y en el envejeciente. Doctor, ¿puede la neumonía dejar efectos colaterales, efectos dañinos a largo plazo? ¿Puede la neumonía dañar de manera permanente y definitiva el pulmón? Claro que sí. La neumonía puede dejar secuelas. La secuela va a variar de acuerdo a el germen que la produjo, la magnitud o gravedad de la neumonía y la prontitud o no con la que haya sido tratado, que eso va a determinar también la eficacia. La eficacia va a estar determinada, uno, por el agente o los agentes con que se trata la neumonía y dos, con la prontitud con que sea manejada la neumonía. En ese tenor, la neumonía puede dejar secuela o no. Y esas secuelas pueden ser transitorias en el caso de que duren poco tiempo y que luego el organismo se vaya restableciendo, o pueden ser permanentes. Después de una neumonía, por ejemplo, un paciente puede quedar con hiperreactividad bronquial, o sea, puede quedarse apretando, como dicen, con dificultad, con limitación para respirar y necesitar medicamentos para compensar esto. Después de una neumonía, un paciente puede quedar incluso con arritmia cardíaca. Después de una neumonía, un paciente puede quedar con una restricción respiratoria. Después de una neumonía, un paciente puede quedar con una tos crónica. Después de una neumonía, el paciente puede quedar incluso con una gran pérdida de peso, con una complicación endocrina, como por ejemplo una distorsión de hormonas que puede llevar a un cuadro, por ejemplo, tiroideo, pancreático, etc. Todo depende de cuál sea la condición de base del paciente y la afección. Un buen ejemplo reciente fue la neumonía con COVID. Los pacientes que presentaban neumonía por COVID, que no eran todos, muchos de ellos quedaron con secuelas respiratorias, cardíacas e incluso neurológicas y hemodinámicas, o sea, cardiorrespiratorias, cardiovasculares. Pacientes que no eran hipertensos, pacientes jóvenes, pacientes que no tenían arritmia, pacientes que no tenían problemas neurológicos. Luego de las grandes neumonías extendidas, principalmente si eran bilaterales, salieron del COVID por el manejo adecuado de intensivo, por el manejo adecuado desde el punto de vista de los medicamentos, etcétera, la ventilación mecánica, pero esos pacientes quedaron con secuelas que incluso
le está trayendo problemas a nivel cardiovascular, neurológico, etcétera. Doctor, qué bien que usted explica esto, porque como le decía fuera del aire, tenemos conocimiento de 3 jóvenes conocidos o conocidos de amigos que han fallecido de aparentemente una muerte súbita, pero esos pacientes, luego que no hemos investigado, primero fueron jóvenes afectados por COVID y jóvenes que el COVID le afectó y los pulmones. Y ha habido estos 3 jóvenes que han muerto y le han achacado la muerte simplemente a un paro cardíaco. Pero los 3 coincidencialmente fueron pacientes de COVID. Primero vamos a aclarar algo. El paro cardíaco es la condición per se que lleva a la muerte. Es la condición en el momento, pero no es un diagnóstico. Hay que establecer por qué hizo el paro cardíaco. Cuando un paciente hace el paro cardíaco, tiene posibilidades o que lo saquen del paro cardíaco o que no lo saquen. Si no sale el paro cardíaco, el paciente se muere. Ya es una muerte, punto. Si lo sacan, entonces el paciente se recupera. Ahora, en cualquiera de los casos, lo importante es establecer por la historia, por clínica, por los estudios realizados y por último, en el caso de que el paciente muera, por la necropsia o autopsia. El nombre correcto desde el punto de vista técnico es necropsia, pero es más conocido en el ámbito popular como autopsia. En el caso de que el paciente fallezca, la necropsia puede establecer de manera exhaustiva todas las condiciones mórbidas, todas las condiciones de enfermedad y puede aclarar en la gran mayoría de los casos la causa de muerte. Entonces, cuando un paciente entra o entró, pasa el paro cardíaco, hay que establecer por qué lo hizo. O lo hizo por una arritmia cardíaca, o lo hizo por un infarto, o lo hizo por un edema agudo de pulmón, o lo hizo por una infección masiva, en el caso de lo que nosotros llamamos una sepsis, o lo hizo por una condición de fallo multiorgánico. O sea, hay que saber por qué lo hizo, o lo hizo por una condición de coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué se llega al paro cardíaco? Son múltiples las causas, son infinitas, entre comillas, de acuerdo a cada patología, de acuerdo a cada grupo de patología, de acuerdo a cada grupo etario, al grupo de edad. Entonces, es importante que esa discriminación el médico la haga de acuerdo a el conocimiento que tenga del caso y el médico tratante, a la buena historia clínica, a los buenos estudios realizados, al buen examen y al comportamiento del cuadro final. Doctor, a propósito de que usted mencionó el asunto que una de las causas puede haber sido, y estos jóvenes coincidencialmente pues fueron pacientes de COVID, en estos momentos está el Ministerio de Salud Pública, las autoridades de salud, en un proceso ampliado de vacunación con la nueva, contra la influenza principalmente, y la nueva variante del COVID, la JN-1. ¿Cuánto riesgo representa confundir una influenza o una afección gripal con esta variante JN-1 que, según explica la Organización Mundial de la Salud, tiene una sintomatología muy parecida a la que produce la influenza? Correcto, mira, afortunadamente, el virus del COVID ya no es tan letal como antes. ¿Por qué? Cuando una enfermedad debuta, como debutó el COVID en el 2020, 2019 en Oriente, China, los países de Oriente, pero a nivel de Occidente en el 2020. Cuando una enfermedad debuta, aparece nueva, en este caso por un virus que
Por un lado, no afectaba a los humanos. Se dice que fue que mutó de un murciélago a humano. Otros dicen que fue creado en laboratorio. Bueno, por cualquier causa, cuando un germen aparece como germen nocivo, como germen infeccioso para la población humana, no se tiene reconocido ese germen como un agente nocivo y no hay defensas. Ya, ahora, después que pasamos la pandemia, que a una parte importante de la población mundial padeció, sufrió la enfermedad, algunos hasta más de una vez. Y además, por otro lado, la parte de la población mundial que fue vacunada con 1, 2, 3, 4 y hasta 5 dosis, en algunos casos, ya hay una defensa que crea y deja una memoria. Entonces, esa memoria inmunológica hace que ya el virus no afecte igual. Por otro lado, a medida que los gérmenes, y cuando hablamos de gérmenes, hablamos de virus, bacterias, hongos y otros gérmenes, otras entidades que son intermedios, como micobacterias, que están intermedios entre las bacterias y los hongos, y otros, los priones. O sea, hay muchos otros gérmenes, organismos, desde el punto de vista vivos, que provocan enfermedades. Pero vamos a quedarnos con lo más frecuente y lo más importante: bacterias y virus. Afortunadamente, cuando un agente causal, un agente infeccioso, ya se pone en contacto con una población muy grande, tiende a ir perdiendo virulencia, tiende a ir perdiendo fortaleza. Es una tendencia general que de manera particular puede variar en algunas poblaciones, puede variar con algunas condiciones de riesgo, puede variar con condiciones climatológicas y puede variar con los tratamientos para los cuales se le ataque. Porque esos organismos son organismos vivos que a medida que lo atacan, vamos a decirlo así, que a medida que le disparan, que le dan venenos, que le dan antivirales, que le dan antibacterianos, antibióticos, ellos pueden ir mutando genéticamente para defenderse y hacerse superorganismos, supergérmenes que son resistentes a por lo menos un grupo de antimicrobianos con lo que se le ataca. Pero esas son condiciones particulares. En general, un germen, a medida que se va diseminando en una población dada, tiende a ir perdiendo su virulencia, su poder de causar daño. Eso es lo que ha pasado con el virus del COVID. Por lo tanto, los cuadros de COVID actuales tienen mucho menos daño, causan mucho menos enfermedad que los cuadros que conocimos hace 2 años, hace 3 años, cuando comenzó todo. Doctor. Es por eso que pueden ser fácilmente confundidos con cualquier tipo de influenza, recordando que hay 3 virus de la influenza, A, B y C, y que hay varios subtipos. Por ejemplo, el virus que está afectando mucho ahora es el virus A de la influenza, pero hay varios subtipos y van variando de acuerdo a las estaciones, los inviernos y las zonas geográficas. Doctor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no he hecho muchas señas, pero es que esta consulta, doctor, es tan orientadora que uno no quisiera interrumpirla, doctor, realmente. Es doloroso interrumpir esta consulta, realmente. Pero nada, doctor, dígame brevemente a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde contactarlo? Bueno, me pueden contactar en mi trabajo,
en el Centro Oriental de Ginecología, Obstetricia y Especialidades, ahí en la Sabana Larga, 123, en el Sancho Sama. Doctor, gracias del alma por concedernos esta consulta iniciando el año y en estos momentos en que ciertamente la influenza está haciendo estragos. Gracias, doctor. Hacer hincapié de la higiene respiratoria, porque las vacunas, aunque son importantes, tienden a obsolecer. Me explico. Las vacunas son muy limitadas en el tiempo. La vacuna de esta estación, de este invierno, no sirve para la gripe del año que viene. Por lo tanto, ahí cobra más importancia las medidas de prevención y las medidas de higiene respiratoria. Bien, gracias, doctor. Un abrazo. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con el doctor Eduardo Gautreaux de Win, médico, cirujano torácico, especialista en vías respiratorias, en la que hemos quedado debidamente orientados sobre las neumonías, su causa, daños, prevención y efecto, solo nos resta darles las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.